¿Sabes que todo el mundo tiene una lista de cosas que quiere hacer antes de morir? Bueno, me gustaría haber dejado esto fuera de la mía. Soy profesor en una universidad local aquí en Denver, pero mi familia materna era del sur. Una de las cosas buenas de ser profesor es que tienes los veranos libres. Así que hace unos 10 años decidí ir a Luisiana en las vacaciones de verano. Quería conocer a parte de la familia que solo conocía a través de las postales de Navidad. Mi tía abuela Marjorie se ofreció a alojarme con ella para que me ahorrara el hotel. Vivía en Slidell, cerca de la frontera con Mississippi y en plena región de los pantanos, así que era perfecto. La tía Marjorie actuaba como si nos conociéramos desde hacía años y era muy divertido hablar con ella. Conocía a todo el mundo en el pueblo de Orlando. Ellos la conocían a ella, y no era tímida a la hora de dar su opinión. Seguro que me hizo saber cuál era esa opinión cuando le dije que iba a hacer una excursión por el pantano. De hecho, se puso muy susceptible al respecto, diciendo que uno de mis primos podía llevarme si yo quería. Me pareció raro, pero cuando le pregunté por qué no le gustaba mi plan, lo único que me dijo fue que había oído que la empresa tenía un nuevo guía. El pantano exigía respeto y yo debía ir con un guía experto. Me pareció sensato, así que me aseguré de que me acompañaría alguien con experiencia. No hubo problema. Me aseguraron que estaría en el barco con su mejor guía. Así que llegó el día y me dirigí a la oficina de excursiones del río Pearl. Estaba muy emocionada. Por fin iba a pasar todo el día conociendo un lugar que me había fascinado durante años. En el grupo que me acompañaba había unas 7 personas más, la mayoría turistas de fuera como yo. Por fin iba a pasar el día conociendo un lugar que me había fascinado durante años. El grupo con el que iba tenía otras 7 personas, la mayoría turistas de fuera de la ciudad como yo. El registro fue bien y yo ya había firmado en línea las exenciones de responsabilidad en caso de muerte. Así que el proceso fue rápido. Todo fue bien hasta que llegó el momento de conocer a nuestro guía. El chico que salió no parecía más que un niño. La recepcionista lo presentó como Dean y dijo que ahora nos llevaría por el río. No quería armar un escándalo por algo que estaba seguro de que no era importante, pero también le había prometido a mi tía abuela que iría con un guía experimentado. Llamé a la recepcionista y le pregunté cuánto tiempo llevaba Dean en el río. Me dijo que no me preocupara, que Dean estaba plenamente cualificado como piloto y había recibido todas las instrucciones de seguridad. Bueno, pensé que era lo mejor que podía hacer y que si mi tía preguntaba, se lo diría. La compañía me aseguró que el piloto sabía lo que hacía. Dean realmente parecía saber lo que hacía y me sentí mucho mejor por haber roto mi supuesta promesa a la tía Marjorie. Nos condujo río arriba hacia el pantano de la miel. Era extraño lo relajante que era todo. El chapoteo del agua a los lados de la barca, el musgo que colgaba de los árboles a lo largo de la orilla. Era lo mejor. Dean nos dijo que conocía un buen lugar para ver caimanes, lo que entusiasmó a todos. Dijo que nos llevaría allí después de comer. Nos detuvimos a comer en una parte soleada y ancha del río. Dean sacó los bocadillos y la limonada que había preparado la empresa. Creo que fue toda la experiencia lo que hizo que todo supiera tan bien. Cuando terminamos, parecía que era un poco más tarde de lo que había pensado. O tal vez era porque nos dirigíamos a la parte más profunda del pantano. No lo sé, pero Dean era un buen guía turístico. Pilotó el barco cerca de la orilla cuando vimos cerdos salvajes y nos dejó verlos osar en el borde del agua. Dean no paraba de contarnos historias sobre el pantano. También nos habló de los fantasmas del pantano, de la gente que se había adentrado en él y nunca había vuelto. Historias de ojos que brillan en la oscuridad y de marcas de garras de más de 3 metros de altura en los árboles. Lógicamente,
Sabía que la mayoría de estas historias tendrían explicaciones sencillas, como caimanes o serpientes, o simplemente un momento desafortunado y gente que no estaba preparada. Pero con la atmósfera del propio pantano presionándonos, las historias parecían mucho más espeluznantes. Llegar al lugar adecuado para ver caimanes me llevó más tiempo de lo que pensaba, pero no importaba. En cuanto Dean apagó el motor, en pocos minutos pude ver ondulaciones bajo el agua y crestas oculares que salían a la superficie. Dean abrió un compartimento y sacó unas cañas y una nevera llena de restos de carne. Cebó las pértigas con la carne y las repartió para dar de comer a los caimanes. A pesar del ambiente ligeramente espeluznante, ver a estos despojos jurásicos lanzarse fuera del agua como torpedos vivientes fue increíblemente genial. Arrancaban la carne de las puntas de los palos. Cuando terminaron de meter la carne en la nevera, Dean intentó arrancar el motor, pero este se negó a girar. Los otros turistas empezaron a murmurar nerviosos, pero nuestro guía no parecía muy preocupado. Dijo que solo necesitaba unos minutos. Los caimanes seguían revoloteando alrededor del barco, pero sin carne colgando por los lados, estaban empezando a desaparecer en el agua. Había tanto cieno revuelto que el río empezaba a parecer leche con chocolate. Y fue entonces cuando me di cuenta de que, sin un motor que nos mantuviera firmes, la corriente nos había llevado hacia una de las orillas del río. Empecé a hacer fotos de los árboles con mi teléfono a medida que nos acercábamos y la luz empezaba a cambiar, y el musgo y las ramas retorcidas empezaban a tener un aspecto espeluznante. Algo se movió entre la maleza. Podía oír el crujido. Fuera lo que fuera, era grande. Tal vez era un caimán hembra saliendo de un nido. Esperaba que no fuera temporada de cría. El sonido volvió y pensé en preguntarle a Dean qué creía que era. Pero quería que arreglara el barco más que saber qué animal era. Así que me callé. No fui el único que se quedó callado. De repente me di cuenta de que ya no se oían los pájaros. El resto del grupo también se dio cuenta de lo silencioso que estaba todo y dejó de hablar. Empecé a pensar en todas esas historias sobre fantasmas en el pantano y la gente que nunca volvía de allí. Se oyó un fuerte crujido de ramas y vi que Dean levantaba la vista del cableado de control que estaba manipulando. Recuerdo la expresión de su cara. No sé lo que había en la arboleda, pero sabía que Dean lo sabía, y no era nada bueno. De repente, el motor de la lancha se puso en marcha. Nuestro guía se levantó con toda la calma del mundo y nos dijo que aguantáramos. Luego puso el motor en marcha y nos alejó de la orilla hacia el centro del río. Cuando me volví para mirar a la orilla, había algo en el agua. Al principio pensé que era un caimán, pero si lo era, era grande y la cabeza estaba mal. Más bien parecía un lagarto. Ningún lagarto es tan grande, aunque parecía más bien un dinosaurio, cosa que yo sabía que no era posible. Me alejé del resto del grupo para ver si podía verlo mejor. Y se levantó del agua. No, se puso de pie. Tenía los hombros como un ser humano, pero era muy claramente escamosa. Y esa cabeza. Miré a mi alrededor para ver si alguno de los otros turistas lo veía, pero nadie se sobresaltó. Realmente vi lo que creí ver. Cuando volví a mirar hacia donde lo había visto, la cosa había desaparecido, pero había una onda en el agua que venía directa hacia nosotros. Nos siguió durante un minuto, pero fuera lo que fuese, no podía nadar tan rápido como se movía el barco. Y entonces la onda desapareció. Volvimos sanos y salvos al muelle. Me fui a casa de la tía Marjorie y al día siguiente volé a casa. Han pasado unos cuantos años desde entonces, pero todavía no tengo ni idea de lo que vi aquel día. Lo único que sé es que a partir de ahora me quedaré en Denver, lejos de cualquier pantano. Hace unos años estaba atrapado en la rutina. Soltero,
viviendo solo en un pequeño apartamento en una mala zona de la ciudad, tomando algunas clases en la universidad local y trabajando en 2 trabajos que odiaba solo para llegar a fin de mes. Uno de ellos no estaba tan mal. Era un trabajo a tiempo parcial en un programa extraescolar un par de veces a la semana. Estaba dirigido a adolescentes, así que al menos no eran tan malcriados. De hecho, seguí trabajando allí hasta hace un par de meses. El otro trabajo simplemente apestaba. Era recepcionista de noche en un motel de mierda. No sé cómo, pero juro que todos los bichos raros, asquerosos y gente con derechos de la zona debían de haber tenido una conferencia o algo así, porque apenas tuve una interacción decente con los clientes en todo el tiempo que trabajé allí. Sí, después de 2 años estaba más que listo para dejarlo. Me las arreglé para encontrar trabajo en una pizzería. No era lo ideal, pero era mucho mejor que lo que tenía. Así que avisé con 2 semanas de antelación. Esas 2 últimas semanas fueron sencillamente horribles. Quizá el hecho de estar tan cerca de la meta hizo que pareciera peor en comparación, pero creo sinceramente que mi jefa también me lo puso más difícil por despecho. Durante mi última semana insistió en que trabajara unos días más porque me iba. Creo que se suponía que no podía hacer eso, pero me pagó horas extra y yo necesitaba el dinero, así que no me quejé. Al fin y al cabo, en pocos días me iría para siempre. Algunos de los turnos extra eran los mismos días que tenía mi otro trabajo en la escuela. Como resultado, apenas dormí esa semana, ya que tenía clases por la mañana, un trabajo en la escuela por la tarde y luego el trabajo en el motel durante toda la noche. El jueves de la última semana estaba completamente agotado. Salí del trabajo sobre las 4 de la mañana, con la esperanza de dormir unas horas antes de tener que prepararme para ir al colegio. En fin, salí del trabajo como de costumbre y fui a tomar mi ruta normal a casa. Estaba cerrada por obras. No podía creer mi mala suerte. Según el GPS, el desvío más rápido era un extraño bucle alrededor de los suburbios y de vuelta a la ciudad. Había un tramo decente en el que solo era una carretera secundaria que atravesaba una zona sin mucho interés. Supongo que era porque esas carreteras estarían prácticamente desiertas a cualquier hora del día, y mucho más antes del amanecer. Sin semáforos, sin tráfico, sin apenas farolas. Ni siquiera yo estaba contento. Déjenme decirles, qué manera tan perfecta de terminar una semana tan horrible. No paraba de repetirme. Solo un día más, solo un día más, solo un día más. Como un mantra. Obviamente estaba muy cansado. Empecé a ver formas extrañas, como sombras parpadeantes en el rabillo del ojo, pero no le di importancia. Al principio solo era la oscuridad y mi cerebro cansado jugándome malas pasadas. Pero entonces empezó a ser más frecuente, y vi claramente una forma oscura en mi espejo retrovisor. Parecía un pájaro enorme planeando detrás de mí. Empecé a asustarme un poco. Intenté decirme a mí mismo que solo era paranoia por la falta de sueño, pero podía verlo allí mismo. Incluso se fue y volvió varias veces. Y luego traté de decirme a mí mismo que era solo un gran halcón o algo así, pero estaba claro que me seguía específicamente. Traté de desviarme a través de la carretera y se quedó en línea con mi coche. No soy un experto en aves, pero ese no es un comportamiento normal. Y justo cuando estaba empezando a asustarme, se había ido. Salió de mi vista por el retrovisor. Traté de recuperar el aliento. Realmente se había ido. Cuando llegué a casa me propuse irme directamente a la cama para que cuando me despertara pudiera decirme a mí mismo que solo había sido un sueño raro o una alucinación. Y entonces volví a ver la forma oscura. La vi cada vez más grande en el espejo. No solo no se había ido, sino que venía directamente hacia mí. Pisé el acelerador a fondo, pero la cosa mantuvo el ritmo con facilidad. De hecho, desapareció del retrovisor al volar más rápido que mi coche, que en ese momento superaba con creces el límite de velocidad.
Incluso sentí que el coche se estremecía al pasar a toda velocidad a mi lado. Siguió cayendo hacia mí, volando hacia arriba y dando vueltas antes de volver a hacerlo. Nunca llegó a golpearme, pero sabía que no era porque no pudiera, sino porque estaba jugando conmigo como un terrorífico juego del gato y el ratón. En aquel momento estaba ahorrando para comprarme un descapotable, pero mientras tanto me conformaba con un viejo Toyota Camry con techo solar. Me gustaba conducir con el techo abierto para sentirme un poco mejor por no tener un descapotable ese día en particular. Hacía un poco de frío, así que tenía la tapa corredera abierta, pero la ventanilla estaba cerrada. Estoy bastante seguro de que los latidos de mi corazón eran más fuertes que la carretera en este punto, pero está a punto de empeorar. El pájaro se abalanzó sobre mi coche de nuevo, pero esta vez no se detuvo en seco. Solo recuerdo flashes de esta parte, la forma en el espejo y luego la sombra sobre mi cabeza. Y entonces se oyó un golpe seco en el techo y el coche tembló. Miré por el techo solar justo a tiempo para ver la silueta de lo que parecía una persona agachada. Entré en pánico. Pisé el acelerador y di un tirón al volante. Cualquier cosa con tal de alejar a esa cosa de mí. Y ese era el único pensamiento que tenía en la cabeza. Alejarme. Y entonces el coche se sacudió de nuevo cuando la cosa salió de él. Di un volantazo y aterricé en la hierba, justo al lado de la carretera. No estaba herido, pero mis nervios estaban destrozados. Esperé a que saliera el sol para seguir el resto del camino. Sé que parece una tontería, pero me quedé literalmente helado de miedo. Nunca volvió, pero incluso si lo hubiera hecho, no estoy seguro de si hubiera sido físicamente capaz de moverme de ese lugar. Tal vez esto suene como los delirios de un estudiante universitario privado de sueño, pero juro que no fue una alucinación. No creo que sea posible soñar con saber lo que es temer honestamente por tu vida de esa manera. Y claro, salí sin un rasguño, pero lo que realmente me mantiene despierto por la noche, incluso hoy en día, es el hecho de que fuera lo que fuera esa cosa, podría haberme atrapado, pero eligió dejarme ir. La única razón por la que estás escuchando esta historia es porque no tenía ganas de matarme ese día. Eso es espeluznante. No soy una persona de exteriores. Aparte de ir a la playa a tumbarme, no soporto estar rodeado de muchos bichos o sin wifi. Sin embargo, mis amigos son todo lo contrario. Hace unos años me convencieron para que fuera de acampada. Yo no quería, pero me prometieron que lo harían todo y que yo solo tendría que comer, nadar y dormir. Así que acepté a regañadientes. Fuimos al condado de Transilvania, en Carolina del Norte, y la verdad es que ahora no me apetece saberlo. Puedo admitir que el trayecto hasta el aparcamiento de los senderos fue precioso. También lo fue la caminata inicial hasta el lugar donde acamparíamos. Era verano, así que todo estaba exuberante y verde. Acampamos y todo transcurrió sin incidentes durante unos días. Para ser sincero, estaba aburridísimo cuando se acercaba el tercer día. No tenía ni idea de cómo iba a aguantar toda la semana. Y fue entonces cuando uno de mis amigos sugirió ir de excursión a una cascada que habían oído que había en uno de los senderos. Al principio me negué, porque ¿quién quiere caminar 6 kilómetros para llegar a una cascada que podría no existir? Pero la alternativa de quedarme sola no era muy reconfortante. Así que cogí una botella de agua y algo para picar y me fui con ellos. Tardamos alrededor de 1 hora en llegar a este supuesto sendero escondido. Ninguno de nosotros estaba realmente seguro de que el que habíamos encontrado fuera el correcto, pero tomamos el sendero ramificado de todos modos. El sol estaba muy alto y había mucha humedad, pero no voy a mentir, era increíblemente hermoso. Incluso los enjambres de bichos voladores que había por el camino no me disgustaron demasiado.
Fuimos de excursión por un camino que uno de mis amigos llamaba el Sendero de los Animales. Estaba bastante cubierto de maleza, rodeando la delgada línea desgastada por la que caminábamos en fila india, mientras otra hora se convertía en dos. Aún no nos habíamos topado con ninguna cascada, ni siquiera con arroyos. Cuando finalmente llegamos a un pequeño claro a lo largo del camino, el claro no podría haber sido más de tal vez 10 pies de ancho. Nos detuvimos por un minuto mientras todos decidíamos si valía la pena continuar. Y fue entonces cuando uno de mis amigos lo olió por primera vez. Tardé un minuto en darme cuenta, porque puedo admitir que no estaba en mi mejor forma, y recuperar el aliento me costó un poco más de lo que me hubiera gustado. Sin embargo, el olor era pútrido y me escocía la nariz. Poco a poco fue llenando también el aire a nuestro alrededor. Uno de mis amigos sugirió una mofeta, pero otro dijo que no. Dijeron que olía como si hubiera algo muerto. Esto hizo que todos nos quedáramos muy callados. Mi amigo parecía inquieto y miraba a su alrededor en busca de señales de lo que podría ser, y fue entonces cuando oímos por primera vez el ruido de los gritos. Esa es la forma más aproximada en que puedo describirlo. Venía en ráfagas, algunas cortas, pero otras prolongadas como un lenguaje retorcido que ninguno de nosotros entendía. No tuvimos tiempo de hacer nada más que mirarnos asustados cuando oímos caer árboles delante de nosotros en el sendero, un sendero que se alejaba del claro. En un momento de consciencia me di cuenta de que no podía oír nada más que el sonido de los árboles partiéndose. Todos estábamos tan asustados que no hicimos ningún ruido. Lo que estaba derribando los árboles se estaba acercando, al igual que el ruido de los gritos. Mis amigos y yo nos quedamos inmóviles, y fue entonces cuando sentí que una de sus manos me agarraba y tiraba de mí hacia el sendero por el que habíamos venido. Pregunté qué estaba pasando, pero todo lo que dijeron fue que teníamos que irnos. Esa cosa es enorme. Nos apresuramos todo lo que nos permitía el camino, perseguidos por los gritos y el chasquido de los árboles durante todo el trayecto, hasta que volvimos al punto en el que se bifurcaba el sendero original. La mayoría de nosotros necesitábamos tiempo para recuperar el aliento y fue entonces cuando uno de mis amigos gritó. Me volví para mirar hacia donde señalaban y estaba de vuelta por el camino que acabábamos de dejar. No podría haber sido más de 50 metros atrás, pero lo vimos mirándonos fijamente. Cerca de 10 pies de altura, cubierto de pelo castaño oscuro, con una cara de color más claro. Tenía ojos oscuros y dientes afilados que sobresalían de su boca y parecía un enorme gorila que se paraba en dos patas. Estábamos mirando asombrados cuando sopló el viento y olimos el hedor pútrido de antes. Y entonces gruñó. Ninguno de nosotros se quedó a esperar. Corrimos y nos empujamos para volver al campamento. Pareció que tardamos una eternidad, pero finalmente lo logramos. Y fue entonces cuando vimos algo que nos hizo tomar la decisión de marcharnos. Justo en ese momento, 3 de nuestras tiendas habían sido arrancadas y aplastadas. Varios árboles caídos bastante gruesos se habían retorcido y empalado sobre ellas. Mi amigo dijo que abandonáramos el equipo y nos fuéramos. Y eso hicimos. El sol empezaba a ponerse cuando llegamos al aparcamiento. Uno de mis amigos dijo que se pondrían en contacto con los guardas locales más tarde. Todos queríamos salir de aquel bosque. El viaje en coche de vuelta a la ciudad estuvo lleno de conversaciones sobre Bigfoot, y a veces mis amigos lo llamaban simio zorrillo. No teníamos ni idea de cómo saber qué era lo que habíamos visto. En realidad, ni siquiera quiero saberlo. No he vuelto a acampar desde entonces. Seguro que no te sorprende. Incluso con más invitaciones, algunos lugares es mejor dejarlos solos porque nunca se sabe realmente lo que acecha en las profundidades de la madre naturaleza. Incluso
a salvo en mi apartamento por la noche, con las puertas cerradas, la cámara en el pasillo y la alarma encendida, sigo viendo a esa bestia cuando cierro los ojos. A veces. Las pesadillas ya no son tan frecuentes, pero prefiero el tráfico y la comida rápida las 24 horas del día a volver a ver esa cosa.